Buenos días, mi nombre es Gladys Mora, auxiliar de laboratorio. Me correspondió socialización de los diferentes formatos, consentimiento informado y listas de chequeos que se manejan en el laboratorio. ¿Qué es un consentimiento informado? Un consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual el paciente expresa voluntariamente su intención de participar en una investigación. Al paciente se le informa sobre las posibles molestias, los beneficios, los objetivos de la misma y los posibles riesgos. Entonces él firma de que está de acuerdo. Este es un consentimiento que se maneja para toma de flujos vaginales, citología cervicouterina, para extracción de sangre, para prueba de VIH. Listas de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Consiste en un formato analógico digital para realizar acciones repetitivas que hay que verificar. Con la ayuda de esta lista vamos a comprobar de una forma ordenada y sistemática el cumplimiento de los requisitos que contiene la lista. Entonces, la lista de chequeo: verificación de condiciones para la toma de muestra. Entonces acá es donde preguntamos si está en ayunas, si se hizo aseo para recolectar la muestra de orina, todas estas cosas que sirven para un mejor resultado. Mantenimiento de equipos. Acá también esta lista de chequeo sirve para eso. Todos los días se verifica cómo está la limpieza, todo su mantenimiento. Esta también es de mantenimiento de equipos, del COVAS. Ahora vamos a ver los formatos. Un formato de documento es una especificación que determina cómo debe almacenarse en un archivo la información contenida en un documento. Acá tenemos este formato que ya viene con las preguntas que se deben llenar, todos los datos, número de documento, nombre, fecha de nacimiento. Formatos para limpieza de equipos igualmente. Formatos de limpieza y desinfección, control de calidad de coloraciones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jessica Paola Villada, soy del área de radiología. Hoy les voy a explicar el consentimiento informado en radiología a mujeres en estado de embarazo. ¿Qué es un consentimiento informado? Es el proceso en el que se proporciona a los pacientes información importante como los riesgos y beneficios posibles de un procedimiento o tratamiento médico. Esto se hace para ayudar a los pacientes a decidir si quieren someterse a tratamientos o pruebas. ¿Qué le vamos a explicar? ¿Qué le vamos a hacer y para qué? El médico responsable de su asistencia, después de valorar su situación clínica, considera imprudente la realización de una radiografía con objeto de valorar más adecuadamente su estado actual. ¿Qué riesgos especiales existen en este caso? Dado que se encuentra en embarazo, se deben considerar los posibles riesgos derivados de la exposición para el feto, especialmente en el primer trimestre del embarazo. No obstante, no va usted a recibir rayos X directos en el abdomen y por otro lado le vamos a proteger de toda radiación que no esté dirigida a proporcionar una imagen diagnóstica, colocándole los elementos de protección, que en este caso será el delantal plomado para evitar la llegada de radiaciones al abdomen. ¿Cuáles son los tipos de radiografías que se pueden tomar durante el embarazo? Pues en este caso los tipos son los miembros superiores, inferiores, la cabeza y los dientes, que no se exponen los órganos reproductores a un rayos X directamente y se puede usar un delantal plomado para proporcionar protección de una dispersión radiactiva. Estos son los elementos de protección radiológica, que en este caso se coloca el delantal plomado y en muchos casos se coloca también el protector tiroideo, que es el que va en el cuello, y eso lo que hace no exponer el feto directamente a la radiación. ¿Cuáles son los riesgos para una maternidad en radiología? La exposición a una dosis alta de radiación de 2 a 8 semanas después de la concepción
puede aumentar el riesgo de restricción de crecimiento o de defectos de nacimiento del feto, en este caso el aborto. Y la exposición entre las semanas 8 y 16 puede aumentar el riesgo de una discapacidad de aprendizaje o intelectual. Este es el consentimiento informado que se le da al paciente, se le explica qué es lo que se deberá tomar, cuáles son los riesgos que debe tener y ella afirma si sí o no. ¿Qué recomendaciones se deben de dar? Entonces, si usted está embarazada, comuníquelo para que se tomen las medidas de protección necesarias y así evitar los efectos que se puede tener en el embarazo, en el feto. Muchas gracias. Listo. Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Cuero, soy fisioterapeuta de la Clínica Servimédicos y hoy les voy a socializar acerca de los diferentes formatos que usamos en terapia física. Aquí en el servicio se tienen pues unos formatos que se le dan al paciente antes de empezar. También se les dan unas constancias cuando requieren llevarlas a su puesto de trabajo, a la diferente, ya sea a la ARL o a su empresa pues que les autoriza para hacer diferentes trámites administrativos. También hay certificaciones y la constancia de asistencia y el formato de consentimiento informado, como en todo procedimiento médico. Este documento explica el procedimiento que se lleva a cabo en fisioterapia, que se hace, que consiste la terapia física, los objetivos, menciona qué agentes utilizamos, ya sea calor, frío, ya sea corriente, también en diferentes técnicas, ya sea ejercicio, ya sea modalidades que sean físicas, ¿sí? Habla también en una parte dedicada a los riesgos, sobre todo cuando llegan a la primera sesión, pues ellos llegan sin conocer, entonces de pronto un poco nerviosos, entonces se les aclara todo, que puede haber pues un riesgo de probablemente dolor, en algunos casos sí, a veces no, mareos, fracturas, aunque no es muy común, hay gente que de pronto sea muy sensible al frío o al calor, entonces se les explica qué se va a hacer, qué se va a llevar a cabo y que puede haber eso. También hay una parte dedicada a los beneficios que se hacen con la terapia física. Pues los beneficios que tiene mejorando la movilidad, disminución del dolor, que es muy importante, disminuye cualquier espasmo que tenga, cualquier banda tensa, cualquier músculo recogido, muchas mejoras en la postura. El consentimiento informado da recomendaciones como retirar anillos, retirar objetos metálicos, ya que a veces utilizamos modalidades con corriente o con ultrasonido. ¿Ya? Entonces estos se pueden calentar porque son conductores. Entonces se les explica que se quiten dependiendo de lo que se vaya a hacer. También se restringen si hay marcapasos, por ejemplo, hay que mencionar. O si tienen objetos metálicos como materiales después de cirugías de huesos, tienen materiales metálicos, entonces se les tiene en cuenta eso para la hora de aplicar la modalidad. Aquí hay un esquema pues, de un formato de consentimiento. El que aparece al lado derecho es la lectura que se hace, se lee los párrafos que están en el lado izquierdo, de la hoja del lado derecho. Y al lado izquierdo aparece el formato, con el nombre del paciente, los datos, la firma, si es menor de edad, pues la firma del acudiente y el nombre del acudiente. Constancia de asistencia, estaba diligenciada, el nombre del paciente, su número de documento, la firma, la fecha, por cada sesión a la que asista o la inasistencia. Es útil para controlar los cumplimientos de las sesiones y también sirve para demostrar lo que se está llevando a cabo, que se está cumpliendo. Aquí está, los datos del paciente, el nombre y la cédula y la firma. Certificado de asistencia, este es diferente, este es el que se les da al final a los pacientes cuando ya se cumplen las sesiones, se completan. Si se menciona si asistió, la hora en que asistió, aquí está el formato. Muchas gracias. Listo. Buenos días, a continuación les voy a socializar los diferentes formatos que se manejan en la institución Clínica Servimédicos de Granada en el área asistencial.
Dentro de las clases de formatos y registros asistenciales tenemos los consentimientos informados, las listas de chequeo, registro en cuanto a la entrega de turnos por servicios, la entrega de turno de los carros de paro y el control de los factores ambientales. ¿Cómo se define un consentimiento informado? Es el acto de decisión libre y voluntaria de una persona o de un usuario por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas que son sugeridas por el personal médico. Esto está fundado en la comprensión de la información que él les da respecto a los riesgos y a los beneficios, así como las posibles alternativas que tiene determinado procedimiento. Esto está según la Ley 23 de 1981, artículo 15. ¿Quién debe firmar un consentimiento informado? Entonces lo debe firmar tanto el paciente como el médico. El paciente, cuando es un menor de edad, debe firmarlo el padre, la madre o el tutor del menor o una persona responsable legalmente que haya comprendido la información dada por el médico. Y lo debe firmar el médico que ha proporcionado la información y que está involucrado directamente con el procedimiento a realizar en el paciente. ¿Cuándo se debe firmar este consentimiento? Antes del acto médico que se pretende realizar. Por ejemplo, en una cirugía debe firmarlo el paciente y el médico antes de realizarlo. ¿Qué registros llevamos aquí en la clínica Servimédicos de consentimientos informados? Los aplicamos para los procedimientos quirúrgicos, para suturas, para otros tipos de procedimientos, onicectomías, también se hace para la administración de medicamentos, toma de exámenes de sangre y también en la parte de ginecobstetricia para la atención de un parto. También se tiene en cuenta un documento que se llama disentimiento, se utiliza aquí en la institución, en donde también es por escrito, en donde el paciente indica que no está de acuerdo con el tipo de procedimiento o terapia a realizar. Y también debe ser firmado por el paciente. También manejamos otro tipo de formato que son las listas de chequeo. Las listas de chequeo se definen como una herramienta escrita con la cual se esquematiza la información pertinente a un proceso, a una tarea que se lleva a cabo con el fin de poder controlar sencilla y rápidamente su ejecución. ¿Cuáles listas de chequeo manejamos en la institución? Tenemos listas de chequeo para el servicio de ginecobstetricia, para la referencia de pacientes, para cirugía, la cual se aplica antes, durante la intervención quirúrgica y posterior a ella. Y también en cuanto a la seguridad del paciente. Otro registro que se lleva a cabo es la entrega de turnos. El personal de enfermería se hace entrega de turnos, de los turnos de 6 horas y de 12 horas. Los servicios que se entregan son urgencias, hospitalización, cirugía y ginecobstetricia. Y también existen unos cuadernos foliados en donde se deben entregar los carros de paro, que en el momento en la institución tenemos 4 carros de paro. Por último está el registro de los factores ambientales, que es donde se mide la temperatura y la humedad ambiental, en donde se tienen medicamentos. Y también se lleva a cabo un control de la cadena de frío, donde se manejan neveras y donde hay algún tipo de medicamento. Gracias.